El viernes 31 de julio del 2015, la Ciudad de México, específicamente la colonia Narvarte, sería sorprendida con un múltiple homicidio de 5 personas a plena luz del día. ¿El propio gobierno de México implicado? ¿Qué ocultan? ¿A quién protegen? Un caso más de encubrimiento que se agrega a la ya larga lista de casos de esta naturaleza en Latinoamérica. ¿Por qué a ya casi 8 años de los terribles sucesos y de 2 condenas no estamos ni cerca de saber qué fue lo que realmente ocurrió? Pero antes de empezar, no olvides suscribirte y darle like. De esta manera me ayudarías a llegar a esos 1000 suscriptores y muchas más personas. Les dejo mis redes sociales en la pantalla para que puedan seguirme y comencemos. El 31 de julio del 2015, entre las 12 y las 15 horas, 3 hombres ingresaron armados al departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Sabiñón, en la colonia Narvarte, alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México. Un barrio normalmente tranquilo, de clase media. Dentro se encontraban Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mile Martín, Alejandra Negrete y Yesenia Quirós, quienes fueron amordazados, golpeados, torturados y asesinados por un arma de fuego calibre 9 por un disparo en sus cabezas. En una recámara fueron encontrados los cuerpos del fotoreportero Rubén Espinosa, de 31 años, y de la activista Nadia Vera Pérez, de 32 años. Presentaban ataduras de pies y manos. En otra habitación fueron encontrados los cuerpos de la maquillista Yesenia Quirós, de 18 años, y Mile Virginia Martín, una modelo colombiana de 31 años. Mientras que la señora Alejandra Negrete Áviles, de 40 años, era la asistente del hogar y fue encontrada en el baño. Ellas 3 tenían ataduras solo en los pies. Quien descubrió los cuerpos y dio posterior aviso a las autoridades fue una mujer de 29 años identificada como S-Baby. No me queda claro si este es el nombre real de esta persona o simplemente se le puso ese nombre para proteger su identidad. Ella vivía en el lugar junto con las víctimas, pero había salido temprano para ir a su trabajo. Al retornar a su casa en horas de la tarde-noche, encontró los cuerpos. Los delincuentes huyeron del edificio a bordo de un Mustang rojo perteneciente a Mile, llevándose consigo un maletín que hasta el día de hoy no ha sido recuperado ni confirmado su contenido. Sin embargo, la fiscalía se encargó de afirmar, sin pruebas algunas, que su contenido era ilícito. En este caso encontré medios que decían que en la escena del crimen era notorio el ensañamiento con Mile y Yesenia, e incluso se decía que una de ellas presentaba heridas de haber sido violinizada. No puedo decir esas palabras, así que vamos a buscar palabritas así que no existen para decir alguna que otra. Sin embargo, sus propios abogados desmintieron este hecho y afirmaron que gracias a las pericias se tenía conocimiento que ninguna de las víctimas tuvo algún tipo de contacto sexual ese día, con o sin consentimiento. No había ningún tipo de fluidos en sus cuerpos, pero por la colocación de algunos de los cuerpos, la forma en la que se encontraron a 2 de las víctimas podría considerarse violencia sexual. Sin embargo, en muchos otros artículos especificaban que se habían enfrascado realmente con el fotoreportero Rubén y la activista Nadia. Ambos habían sido amenazados en el estado de Veracruz por motivos políticos, pero eso lo veremos en profundidad más adelante. 4 de las víctimas presentaban algún tipo de saña en sus cuerpos y en 3 habían señales propias de sometimiento. Por ejemplo, en el caso de Rubén Espinosa, el fotoreportero, él presentaba lesiones en el cuello y en la espalda con un arma punzocortante, no profundas, sino como piquetes realizados supuestamente con un pelapapas, ya que en la escena se encontró el mango de un pelapapa, pero nunca se encontró la parte metálica. Esto bien pudo haber sido por cualquier otro motivo no referente al caso, pero se asumió, literal, a pesar de no poder ser comprobado. En el caso de Nadia también presentaba estas mismas lesiones con un arma punzocortante. Presentaba 6, además de marcas de estrangulamiento. Y Mile también presentaba estas heridas con el arma punzocortante,
una de ellas más profunda en la espalda. Estas heridas fueron realizadas con el objetivo de someter. No eran defensivas. Todas las lesiones fueron realizadas en la espalda, por lo que lo más probable es que estaban siendo amedrentados con algún propósito. Y estas heridas fueron infligidas con el objetivo de causar dolor y no de matar. La autopsia reveló que Nadia y Yesenia habían sido estranguladas con una cuerda. Guarden ese datito. Entre las tantas hipótesis de lo ocurrido, llegó a especularse que una persecución política pudo detonar tales asesinatos. Otra versión es que detrás de este caso hay personas ligadas al narcotráfico e incluso la trata de personas. Y todas estas hipótesis se barajean a pesar de que 3 personas han sido señaladas por estos crímenes, ya que el móvil sigue siendo el enigma principal de la investigación, debido a quienes fueron las víctimas. Rubén Manuel Espinosa Becerril, de 31 años al momento de ser causada su muerte. Nació en la Ciudad de México. Era el menor de 3 hermanos. Aunque no estudió fotografía ni periodismo, aprendió a utilizar la cámara y se dedicó a ser de fotoreportero. Un amigo es quien lo invita a trabajar en Veracruz en el 2009. En Xalapa, Veracruz, trabajó para agencias de información como elgolfo.info y para la campaña electoral de Javier Duarte, en aquel entonces candidato a gobernador de Veracruz. Y esta persona va a ser muy relevante en este caso. Más tarde laboró en la oficina de comunidad social del ayuntamiento de Xalapa, pero en busca de ayudar comenzó a retratar la violencia y malestar social en la entidad. Sus trabajos fotográficos eran enviados a agencias que pertenecían a la revista Proceso, que es una revista semanal enfocada en la opinión y análisis político y social mexicano. Es aquí donde comienza a sentirse vigilado, hostigado y amenazado. Se le veía cubriendo protestas magisteriales, campesinas, de transportistas y estudiantes. Rubén había participado en las manifestaciones que denunciaba la imparable serie de asesinatos a periodistas, como su compañera Regina Martínez. También se le vio tomando fotos de las protestas de los estudiantes en las que participaba Nadia Vera. En una ocasión, 4 policías vestidos de civiles reprimían a estudiantes y él lo registró todo con su cámara. Un hombre lo tomó del cuello y le dijo: "Bájale de..." No sé si puedo decir eso en YouTube. Ay, me castiga YouTube. Le dijo: "Bájale de... si no quieres terminar como Regina." Tanto él como Nadia habían expresado sus temores a quien los quisiera escuchar, en privado e incluso en entrevistas por televisión, y habían señalado específicamente que si algo les pasaba, responsabilizaban a Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Rubén había señalado que el mandatario se había molestado por una fotografía que le hizo para Proceso, especialmente por una donde sale con gorra de policía y gesto desafiante. Está apareciendo en pantalla. Rubén llegaría a la Ciudad de México en junio del 2015, temiendo por su vida, huyendo de Veracruz. Y Nadia sería quien le daría la mano al momento de su llegada. Sobre los hechos ocurridos y las últimas horas de vida de Rubén, su amigo Antonio Contreras declaró que estuvo con Rubén desde el jueves 30 de julio, cuando lo acompañó a hacer unas diligencias. Posteriormente, Nadia los invitó a un bar y estuvieron juntos hasta que el mismo cerró a las 2 de la mañana del viernes 31 de julio, día que ocurrieron los hechos. Decidieron ir al apartamento de Nadia y en la mañana Rubén y Antonio salieron, pero Rubén prefirió regresar pues estaba muy cansado. Más tarde le comentaría que al día siguiente iría a Puebla con su novia y que le escribiría al llegar a casa. Sin embargo, esto no ocurrió. Su hermana Alma, por otra parte, le escribió a eso de las 3 de la tarde, pero tampoco contestó. El sábado, Alma llama a Antonio, pues está preocupada porque Rubén no llegó a casa y le pide que la lleve al departamento. Es ahí donde se entera de la tragedia.
Nadia Dominique Vera Pérez. Nacida en Chiapas, tenía 32 años al momento de ser arrebatada su vida. Nadia era una activista, productora, poeta, antropóloga social, promotora, bailarina, escritora y defensora de los derechos humanos. Esta mujer hacía todo y más. Sus amigos la describen como alguien feliz pero que vivía con miedo. Comenzó sus estudios de antropología social en la Universidad Autónoma de Chiapas, mismos que culminaría en la Universidad Veracruzana de Xalapa, donde fue miembro de la Asamblea Estudiantil. Es así como Nadia comenzaría una vida de activismo en el estado de Veracruz. Organizó en el 2012 una protesta contra el alza del transporte público y participó en una toma simbólica del Palacio Municipal de Xalapa. Este mismo año, Nadia, junto con otros activistas, tuvieron un altercado con las fuerzas de seguridad pública de Xalapa durante una manifestación. A partir de ahí, la joven reportó intimidaciones e incluso una intrusión a su casa. En el 2013 participó en las protestas contra el gobierno de Javier Duarte, siendo detenida y agredida por la policía en varias ocasiones. Terminaría a inicios del 2015 huyendo de Veracruz hacia la Ciudad de México, por temor al recibir amenazas de muerte, en un estado donde el número de periodistas asesinados era considerablemente alto. Responsabilizamos a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, sobre cualquier cosa que nos pudiera suceder, a los que estamos organizados. El Estado es responsable de nuestra seguridad, que son los que están mandando a reprimirnos, dijo Nadia en una entrevista meses antes de ser asesinada. Pese a ese temor y al autoexilio, Nadia no dejó de trabajar. En los últimos meses colaboró con la Muestra Internacional de Cine y Video Independiente y coordinaba el Festival Internacional de Artes Escénicas 4x4. Y tras presentarse una oportunidad de alquilar un cuarto en la colonia Narvarte, tomando en cuenta que era considerado un sitio seguro, terminaría compartiendo el apartamento con las demás chicas y finalmente con Rubén cuando llegó a inicios de ese año, huyendo de Veracruz al igual que ella. Luego del múltiple homicidio, sobre esta línea de investigación, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJDF, como la mencionaré de ahora en adelante, actuó como quien tiene prisa por descartar una sospecha incómoda. El 11 de agosto, Duarte rindió declaración ante la PGJDF, deslindándose de toda responsabilidad. Yesenia Atsiri Quiroz Alfaro nació en Mexicali, Baja California del Norte, y tenía 18 años. Era la menor de 3 hermanos y estudiaba cultura de belleza. Soñaba con ser estilista. Su madre la describe como una niña muy buena y confiada, con su carácter pero sin ser conflictiva. No le gustaba meterse en problemas. Sobre Mile, su mamá solo sabía que era una amiga que la había conocido en una fiesta y le había pedido ayuda. A diferencia de lo que quisieron pintar en los medios, ella afirma que las chicas no tenían mucho dinero y tampoco vivían con un montón de lujos. De hecho, compartían la cama y Yesenia llamaba a sus padres de vez en cuando para pedirles ayuda para completar para la renta. La última vez que su madre vio a Yesenia, esta le comentó que estaba trabajando como edecán, que son estas personas que contratan para dar información y orientar y ayudar a los participantes de congresos, exposiciones y eventos. Acá le llamamos azafatas. Y demostradora de productos. Se enteró de la trágica muerte de su hija porque una amiga de esta la contactó por Facebook. Ella tomó un vuelo a la capital, pero antes le pidió a un amigo que confirmara esta información. Finalmente reconocería el cuerpo de su hija. Mile Virginia Martín nació en Bogotá, Colombia. Luego de la secundaria se dedicó a la labor de salones de belleza y a participar en certámenes de belleza. Para el momento de ser arrebatada su vida tenía 31 años y era una mujer alegre y extrovertida. Mile laboró como modelo en campañas publicitarias en Colombia y cuando se le presentó la oportunidad de viajar a México, no la desaprovechó. Y así es como en el 2012 llega a la Ciudad de México
para seguir esforzándose en conseguir sus sueños. Antes de vivir con Yesenia, habitó en al menos 3 lugares. Mile conoció a Yesenia en junio del 2015 y le pidió el favor de dejarla quedarse con ella por una semana mientras conseguía otro lugar a donde mudarse. Algunos medios declaran que tenía problemas en el lugar donde vivía, por lo que tenía pocas pertenencias en el departamento. Ninguna de las chicas se opuso y Mile permaneció casi un mes con ellas. No fueron suficientes las torturas de las que fue víctima, sino que los medios mexicanos no dejaron de referirse a ella como la colombiana, como si su nacionalidad fuera lo único que la definiera. Por algún motivo que desconozco, le cambiaron el nombre 2 veces. Pasó de llamarse Simón a Nicole y después recobrar su nombre finalmente cuando el gobierno colombiano pudo identificarla. Olivia Alejandra Negrete Áviles vivía en la colonia Valle Dorado y tenía 40 años al momento de ser asesinada. Olivia era madre soltera de 3 hijas de 23, 22 y 13 años respectivamente, quienes la recuerdan y admiran ya que siempre trabajó por su bienestar. Sus hijas la recuerdan como una persona alegre, fuerte y trabajadora, que le gustaba darse sus gustitos de vez en cuando, como a todos, y recién había adquirido un teléfono celular a cuotas y comenzaba a ahorrar para el 15 años de su hija. Desde principios del 2015 comenzó a trabajar como ayudante de limpieza y cocina en un comedor industrial en los alrededores de la estación del metro Chabacano, en la capital. Pero a los 2 meses renunció porque no le estaban pagando lo acordado. Su primer día de trabajo en el departamento donde ocurrieron los hechos fue el 27 de julio, por lo que Alejandra acababa de iniciar a trabajar donde sería asesinada en ese departamento el 31 de julio. Este día Alejandra partió al trabajo, no sin antes darle la bendición a su hija más chica. Su familia comenzó a preocuparse a eso de las 7:30 de la noche, cuando no contestaba el teléfono ni llegaba a casa de su amiga Sandra, quien estaba cuidando a su niña chiquita. Sandra y su esposo sabían dónde trabajaba, por lo que fueron al departamento en la calle Luz Aviñón, donde los policías le indicaron dirigirse a la delegación de Benito Juárez. Y fue así como se enteraron de lo ocurrido. Posteriormente, su hija Adriana reconocería el cuerpo de su madre. Alejandra es la olvidada en todo este caso, ya que todos los medios se concentraron en la hipótesis de persecución de Rubén y Nadia o las supuestas vidas ilícitas de Yesenia y Mile, quedando a un lado la vida de esta amorosa, confidente, solidaria madre y mujer. Absolutamente toda la investigación realizada por las autoridades está repleta de inconsistencias y faltas de evidencia. El 4 de agosto del 2015, el Procurador de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Rías Garza, informó que vincularon a 3 hombres por el múltiple homicidio ocurrido en la colonia Narvarte. Al día siguiente detienen a Daniel Pacheco Gutiérrez, de 41 años, y en los días posteriores detendrían a los otros 2 señalados, Abraham Torres Tranquilino, de 24 años, y César Omar Martínez Cenedejas, de 32 años. Aquí deseo hacer un paréntesis porque ese mismo día se filtran imágenes del mismo expediente. Imágenes fuertes que en pleno curso de la investigación no debieron salir a la luz. En las imágenes, que son demasiado fuertes para ponerlas, por respecto a las víctimas, que han tenido suficiente al ser revictimizadas por todo este caso. No seré demasiado descriptiva, pero se puede observar los cuerpos de las víctimas atadas, unas completamente vestidas, otras desnudas, una de ellas violentizada sexualmente. En cuanto a la posición en la que fue colocada y encontrada con un objeto introducido en un área privada, que a mí se me hace que fue más como para hacer ver que era por motivos sexuales. A mí se me hace. Porque digo, si no fueron violinizadas, menos mal, como
bien dicen los abogados, que de la nada hayan hecho eso, siento que es como para desviar la investigación. Las declaraciones que dieron los detenidos fueron contradictorias entre sí y ninguna establece el rol de cada implicado en la mecánica del crimen. Estas son las declaraciones de los señalados. De acuerdo con Daniel Pacheco Gutiérrez, que se dedicaba a pulir carros y fue el primero en ser arrestado, él llegó al apartamento en el que ocurrieron los hechos junto con Omar Martínez, en metro y en taxi. Abraham Torres ya estaba ahí y los había invitado a ambos para sostener relaciones sexuales con su amiga Mile. Según Pacheco, Mile bajó para abrirles la puerta y, una vez concluido el encuentro, él salió del departamento y posteriormente Abraham, quien le entregó una mochila. Según él, se enteró del crimen la noche del martes 4 de agosto por los medios de comunicación. Esto es contradictorio con lo anteriormente dicho por los abogados de las víctimas, quienes indican que ninguna tenía evidencias de haber tenido un encuentro sexual ese día, forzado o no forzado. Por otro lado, el ex policía Abraham Torres, quien había sido condenado en el 2011 a 4 años de prisión por cargos de tortura y uso indebido del servicio público y había salido en libertad condicional en el 2012, declaró que el plan de ir al departamento de la colonia Narvarte fue de Daniel, quien quería recoger lo que tenía Nicole, refiriéndose a Mile, ya que ella había ido por un embargue al aeropuerto, es decir, había ido por un embargue de perico, que según encontré en México le dicen así a la cocaína. Junto con Omar Martínez lo forzaron para fingir un pretexto para que les abriera la puerta. Cuando llegamos se metieron Omar y Pacheco y me quedé sentado afuera de las escaleras. Vi cuando entró la señora gordita, supongo que la de la limpieza, y ya después salió Pacheco y ya traía la maleta. Entonces me avienta las llaves señalando que ellos se tardaron como 40 minutos en el interior. Pero en este tiempo no se escuchó nada, ni gritos ni nada. Solo los disparos los escuché cuando ya yo estaba prendiendo el Mustang. Y recuerdo que fueron 5. Además de que el que traía el arma de fuego era Omar. Dice la declaración inicial de Abraham. Omar Martínez Sendeja, por su parte, declaró solo haber conocido a Abraham a través de su esposa, pero no tener relación alguna con el crimen en la colonia Narvarte, ya que yo no estuve en el lugar. En el departamento se encontraron 300 gramos de droga sintética y se afirmó mediante exámenes toxicológicos que Rubén y Nadia habían consumido algo de alcohol sin llegar al punto de embriaguez, y cocaína y marihuana respectivamente, mientras que Mile y Alejandra dieron negativo para las pruebas. No se realizaron pruebas de balística para determinar quién había disparado el arma calibre 9 milímetros con el que se perpetró el crimen. No se sabe quién atacó a las víctimas y no se analizaron otras huellas dactilares aparte de una de Pacheco que se encontraba en la puerta de uno de los closets. La única prueba pericial es el análisis de redes telefónicas que ubican a los 3 sujetos en un radio de 1 kilómetro alrededor del departamento en el momento de los hechos y comunicaciones constantes entre sí y otros contactos que nunca han sido identificados. La fiscalía comenzó a vender la idea a los medios de que el motivo principal habían sido las chicas, Yesenia y Mile. Eran prostitutas. Tutti frutti y o vendrían drogas. Utilizaban el apartamento para sus actividades ilícitas y fueron asesinadas por clientes y o traficantes. Según ellos, esta teoría se demostraba al señalar el ensañamiento que había sido mayor con estas 2 víctimas. Sin embargo, la propia madre de Yesenia, Indira Alfaro, desmentiría la versión de la PGJDF y señalaría que Rubén y Nadia fueron quienes más sufrieron heridas y torturas. Y claro que las autoridades están más que interesadas en desviar la investigación, revictimizando a 2 de las víctimas por tutti frutis y descartar así la línea de investigación más obvia,
el fotógrafo Rubén Espinosa y la activista política Nadia Vera, quienes literalmente habían salido huyendo de Veracruz debido a amenazas recibidas luego de las acusaciones contra el ex gobernador Javier Duarte, quien hoy en día paga una condena no relacionada con este caso. La mujer agregó que al inicio las autoridades no le permitieron ver el cuerpo de su hija y le ocultaban información. No le preguntaron sobre la última llamada telefónica con su hija, que de hecho fue realizada en el momento en el que supuestamente estaba manteniendo relaciones sexuales, o peor, estaba siendo asesinada. La señora Alfaro no se contiene al afirmar que toda la investigación ha estado repleta de falsedades con el único objetivo de desviar la misma y sin miramientos de manchar la reputación de las propias víctimas. Como era de esperarse debido al actuar de la PGJDF, se realizaron múltiples manifestaciones en la Ciudad de México. La PGJDF fue señalada por violar protocolos de investigación, como la filtración de información sensible, y cito, de manera ilegal y dolosa a medios de comunicación, que solo han revictimizado, estigmatizado y criminalizado a las víctimas del múltiple homicidio. Asimismo, también se acusó a la Fiscalía de acotar las líneas de investigación y no considerar a fondo el móvil de ataque a la libertad de expresión. El mismo día, el gobernador Javier Duarte calificó las acusaciones en su contra como un linchamiento mediático. Según la Fiscalía, a través del seguimiento de cámaras, se comprobó que los 3 hombres salieron del edificio después de las 3 p.m. y se llevaron el auto deportivo de Mille, junto con una camioneta en la que llegaron, para dirigirse al suroriente de la ciudad. Luego, gracias a un testigo que entregó las imágenes de sus cámaras particulares, descubrieron que el vehículo había sido abandonado antes de las 7 p.m., presumiblemente por desperfectos mecánicos, y en las cámaras se podía observar a los sujetos sacando varios objetos del auto para subirlos a la camioneta. Lo que nunca se pudo localizar hasta el día de hoy son la pistola, ni las supuestas drogas o los objetos que se habían robado, ni la maleta que se llevaron del departamento. Posteriormente, el juez 25 penal con sede en el Reclusorio Oriente consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran sólidas, por lo que condenó en enero del 2017 a Abraham Torres Tranquilino a 315 años de prisión, siendo responsable de los delitos de feminicidio agravado, calificado con ventaja, robo agravado en pandilla y robo de un auto propiedad de una de las víctimas. Y en abril del 2021, la jueza 25 de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Hermelinda Silva, dictó sentencia en contra de Omar Martínez. No encontré de cuánto fue la condena. Aún queda pendiente la condena de Daniel Pacheco, el tercer implicado en el crimen, e irónicamente el primero en ser arrestado. Los abogados de las víctimas exigieron durante todos estos años que se investigara 6 empresas de seguridad privada, propiedad del exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita. De acuerdo con los representantes legales, Rubén Espinosa y Nadia Vera huyeron de Veracruz por las amenazas y el hostigamiento de las autoridades locales. Según la información recabada por los abogados de las víctimas, las personas que seguían a Espinosa y Nadia en la capital coinciden con el perfil de un policía, un militar o un seguridad privado. Los abogados habían solicitado a la PGJDF ampliar el testimonio de Bermúdez desde agosto del 2015, pero la Fiscalía desestimó esta línea de investigación. Por otra parte, la abogada Carla Michelle Salas, representante de las víctimas, afirmó en entrevistas a medios que puede haber una cuarta persona implicada. ¿Recuerdan las marcas de en 2 de las víctimas? Se determinó que fue una cuerda elástica con la que estrangularon a las víctimas. En la cuerda elástica se encontró ADN masculino que no pertenecía a ninguno de los señalados ni a Rubén.
Además, hallaron 11 huellas dactilares o palmares que tampoco correspondían a ninguna de las personas que estuvieron en el departamento. Pero lo más relevante es que en la puerta de la recámara donde fueron encontrados Rubén y Nadia había un charco. Encima de este había una huella de un tenis número 26. Ninguno de los implicados calzaba este número y esto nunca se investigó. Así concluye el caso del día de hoy, con 1000 preguntas sin resolver, con más dudas que respuestas sobre lo ocurrido a Rubén, Mile, Nadia, Alejandra y Yesenia el día 31 de julio del 2015. Sus familiares, seres queridos y abogados siguen reclamando esclarecer este caso, cuya investigación no ha hecho más que oscurecer. Siguen pidiendo justicia ya que Daniel Pacheco no ha sido condenado y posiblemente hay una cuarta persona o más involucradas que nunca han sido señaladas. No olvidemos aquella línea de investigación, el ataque de libertad de expresión y seguridad de los periodistas, que es un tema tan relevante que hasta el día de hoy merma en la sociedad y en el periodismo investigativo. Esta búsqueda de justicia y que finalmente salga a la luz la verdad llevó a los familiares de las víctimas junto con sus abogados a colaborar en la creación del documental A Plena Luz, el caso Narvarte, de la plataforma Netflix, estrenado en diciembre del año pasado. Si pueden y tienen la oportunidad, véanlo. Es un documental muy completo, con dinámicas que ayudan a recrear los hechos. Y hay algunas cosas que no puse en este video. Así que si pueden, véanlo. Comenten abajo qué piensan de este caso. ¿Alguno de ustedes es de México o recuerda algo de este caso? ¿Alguno es de Veracruz? Y nos puede decir cómo fue en aquella época estar en Veracruz con todas estas acusaciones pasando sobre la muerte de múltiples periodistas. ¿Les indigna tanto como a mí cómo fueron tratadas las víctimas? Únicamente por su nacionalidad, una de ellas tan estigmatizada, otra completamente olvidada porque era la doméstica. ¿Creen la versión de la fiscalía o creen que es posible que el mismo gobierno esté protegiendo y tapando un crimen por motivos meramente políticos? Si te gustó este video, dale like y comparte para que las vidas de Nadia, Rubén, Yesenia, Mile y Alejandra no queden en el olvido. Y si tienen algún otro caso o historia que les gustaría ver en este canal, me lo dejan en los comentarios. Nos vemos en el próximo caso. Bye.